Entonces, pues vamos a iniciar, ¿sí? Con esta presentación, ¿sí? Recordemos pues que la clase pasada estábamos viendo todo lo que era Mateo 14, del verso 13 hasta el 33, ¿sí? Nos quedamos más o menos empezando lo de la historia de que Jesús andaba sobre el mar, más o menos en el verso 27, o sea, ya recorrimos casi la mitad del trayecto de lo que vamos a estudiar de Mateo 14. Y como principal, la historia que vimos la clase pasada fue la de la alimentación a los 5.000, ¿sí? Recordemos que en esta alimentación a los 5.000, pues habían 5 panes y 2 peces, ¿no? 5 panes que representaban la ley dada a Moisés, los 5 libros o lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, Torah, ¿no? Esos son los 5 panes, los 2 peces representaban a quienes, a la plenitud de Israel, a todas las 12 tribus en totalidad, ¿sí? Por eso después, cuando termina el texto, nos dice que quedaban 12 cestas, 12 cestas que representaban a las 12 tribus que estaban dispersas y que necesitaban ser alimentadas, ¿no? Entonces, si vemos, esto nos lleva y hacíamos un recorrido acerca de todo esto, ¿no? De todo esto a lo que Yeshua nos quiso dar a entender acerca de la alimentación de los 5.000, ¿sí? Y algo que es de resaltar y es que Yeshua nos llama a alimentar a las naciones, nos llama a alimentar a todas esas personas hambrientas, que era algo que a nosotros digamos que no nos cabe en la cabeza. Imagínense nosotros en el lugar de estos discípulos, muy posiblemente hubiéramos dicho lo mismo. ¿De qué le vamos a alimentar si no tenemos nada, cierto? Y recordemos que hicimos la cuenta que no habían 5.000 solo personas, sino casi 20.000, y yo diría, apostaría más que son más de 20.000, porque una familia no va a tener dos o tres, un hijo o 2 hijos. Para aquella época era el tener más hijos. Era mejor porque más producción tenían, porque más abastecimiento y porque más entradas tenían para su hogar, ¿no? Entonces, digamos que eso era y era símbolo también de abundancia, ¿no? Como era para en la antigüedad el que más tuviera hijos, eso realmente era casi un varón, ¿no? Hoy en día pues ya no se ha quitado un poquito ese mito o esa ideología que se tenía anteriormente, pero era algo que estaba transmitido de generación en generación, ¿no? Y que lo podemos ver a lo largo incluso de la historia de nuestras familias. Por lo menos mi abuelita tuvo casi 8, 10 hijos más o menos. Imagínense, tuvo bastantes, y yo escuchaba de otras personas que tuvieran 18, a unos que tuvieran 10, y uno dice: "Ish, tantos chinos, ¿dónde les daban de comer? ¿Qué hacían, no? Uno con uno y ya se vara". Pues imagínate, para esa época, Dios daba según como correspondía, ¿cierto? Y acá lo bueno es de decir que Yeshua sabía y nos dice: "Ve y alimentalos", ¿no? Ustedes, porque no solo los alimentan, esa es como la dirección de nosotros, y es el llamado que nosotros tenemos de alimentar a aquellos que están hambrientos y sedientos de las escrituras, de escuchar de Yeshua. Esa es como nuestra labor, esa es como la misión que tenemos. Si ustedes dicen: "No sé cuál es mi propósito, no sé cuál es mi llamado", todos estamos llamados ¿a qué? A ir y llevar el evangelio. Puede que no lo enseñes, pero puedes mostrarlo con tus actitudes, con tu ejemplo. Puede que no hables mucho con las demás personas, pero puedes ayudarlo, puedes empezar a ser generoso, puedes empezar a utilizar otros métodos y irte preparando para cuando el Eterno te dé las palabras precisas para cada persona que lo esté necesitando, ¿sí? Y por eso después él les dice: "Pues bueno, tráiganlos acá". Entonces, nuestro deber
¿sí? Es donde llevar a todas estas personas hambrientas a los pies de quién? Del Mesías, porque Él es el único que los va a poder alimentar, ¿sí? Nosotros de por sí solo le podemos llevar, ¿sí? La palabra, la instrucción, pero el que realmente va a ejecutar todo, los va a llenar, les va a instruir todo lo que necesitan, pues ¿quién es? El Mesías. Nada nosotros podemos hacer. Y esto, recordemos que Yeshua va enseñando a lo largo de estos libros, yo digo la historia y como la escribió Mateo, tiene mucha conexión también de acuerdo a lo que viene escribiendo. Porque si nosotros miramos en el capítulo anterior que estudiamos en Mateo 13, ¿sí? Esta parábola del sembrador, pues a qué nos dice que Yeshua es el que da la semilla, es el que la trabaja, Él es el que la hace crecer, ¿cierto? Nosotros no hacemos nada, nosotros solo podemos llevar el mensaje. Del resto de responsabilidad le corresponde a Dios, ¿sí? Y eso es algo que necesitamos tener el conocimiento acerca de esto, ¿sí? Después empezamos a ver otra historia que es cuando Jesús anda sobre el mar y ellos se asustan. Para esta historia sí la vamos a leer porque no la hemos terminado y pues para tomar el contexto de lo que estaba pasando. ¿Listo? Entonces vámonos a ir a Mateo 14, verso 22. Y antes de iniciar con esta lectura, Roxana, Santiago, chiquitines, bienvenidos. Solecito, bienvenida. Buenas tardes para todos. Gracias. Amén. Bueno. Es un placer tenerles y pues bueno, vamos a iniciar entonces con este verso 22 de Mateo 14, ¿sí? ¿Qué nos dice? Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en una barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. O sea, ¿quién fue el que se encargó de despedirlos, de hacer todo? Pues fue el mismo Yeshua, ¿no? O sea, está curioso esa parte. Él nos da el ejemplo de que nosotros, así como recibimos, también tenemos que despedirlos de la mejor manera. Dice en el verso 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. O sea que ya llevaba un buen tiempo. Y dice que estaba allí solo, estaba que orando, meditando. Y sigue diciendo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Muy posiblemente estaba desde la colina, desde la montaña, divisando todo lo que le estaba pasando a sus discípulos. Y recordemos que acá estábamos viendo que este azote que tenía del mar, y recordemos que simbólicamente el mar representa a las naciones, los discípulos representarían a quienes, a las 12 tribus. ¿M? Y pues acá cuando el mar está azotando, pues están en ese, yo digo, en esa crucial momento que cada uno de nosotros tenemos, si seguir realmente a Yeshua o dejarlo de todo y asimilarlos, ¿no? Casi siempre, bueno, nosotros tomamos la decisión de seguirlo, pero hay personas que sí han perdido ese anhelo de seguir a él. Por eso sigue diciendo, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Mm? O sea, imagínate, ellos allí temerosos de la que la tormenta los destruya o que pase algo con ellos, ¿no? Y estando cuidadosos, estando mirando a ver qué pasa, y preciso va ahí en medio de la noche, va y se le aparece a alguien andando sobre el mar, pues de lógico, cualquiera pega el grito, yo creo que yo digo antes, porque no saltaron de la barca y se fueron nadando, ¿no? Hay muchos que reaccionan así, pero ellos no lo hicieron. Ellos solo se quedaron mirándole y dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. O sea, imagínate, ni para dónde correr, me echo al mar y si no sé nadar, aunque muy posiblemente ellos sabían nadar por ser pescadores,
Pero pues imagínate todo ese momento, ¿sí? En medio de las olas, moviéndose, una tempestad con lluvia y todo. Y viene Yeshua caminando lo más de tranquilo, lo más de chévere. O sea, cualquiera de nosotros nos asustamos, ¿no? Si nosotros escuchamos un ruido nomás a medianoche y ya quedamos en pábilo, quedamos, mejor dicho, con los ojos abiertos a ver qué fue lo que pasó, ¿cierto? Y hasta salimos con un bate o con algo para revisar a ver qué fue lo que pasó. Entonces, imagínense en ese momento en el que ellos estaban, ¿no? Y sigue diciendo en el verso 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Qué les dijo? Yo soy. No les dijo, mira, yo soy Jesús, tu maestro. Le dijo, yo soy. Y eso me hace conectar, la clase pasada no lo conecté, pero hoy me hace conectar con lo que Moisés le pregunta a Dios en la zarza ardiente, y le dice, ¿cómo quieres que te presente al pueblo? ¿Cómo les voy a decir que tú me mandaste? El que les dice, diles, yo soy. ¿Sí? O sea, imagínense esa conexión acá. Yeshua lo que estaba diciendo, yo soy el Eterno. Yo estoy con ustedes. No se preocupen, no se van a hundir, no se van a perder en medio de las naciones, ¿no? Imagínense esa conexión tan bonita que nos da. Y sigue diciendo, entonces le respondió Pedro y dijo, perdón, creo que nos quedamos hasta ahí, ¿cierto? Ya me estaba adelantando. Sí, hasta el 27 fue que nos quedamos, no habíamos estudiado eso. Qué pena con ustedes. Yo ya iba a seguir derecho. Entonces, si vemos acá esta parte, ellos estaban con miedo, ellos estaban temerosos, ellos le decían, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y Yeshua les contesta de una manera tan bonita, les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis, ¿sí? Y fue lo único que les dijo. O sea, de ahí hay un parte de silencio y ahí es donde Pedro se levanta y le dice, entonces Pedro le respondió y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si tú realmente eres el Dios, pues ven, Dios, para Dios no hay nada imposible, pues haz que yo ande sobre el mar, ¿sí? Imagínate esto, esta dirección y que le dice Señor, ¿sí? Y cuando vemos los discípulos, cuando hablan con Yeshua, realmente no hablan o no hemos visto que ellos se dirijan a él con ese Señor, ¿sí? Como ese de que tú eres mi amo, de que tú eres mi Adón, ¿sí? Imagínate, ¿no? Acá ya empezamos a ver ciertas claves. Y esto, pues, es lo que está pasando hoy en día. ¿Dónde está Pedro? En medio de las naciones. ¿Por qué? Porque Pedro, mientras que iba andando, ¿sí? Mientras que iba caminando sobre el mar, Per- una vez que miró el Perdón, mar, que Dios. desvió las miradas, dime, Solecito. Perdón que te interrumpa antes de que avances más. Ujú. Este, ¿con qué me comentaste que se conecta cuando Yeshua dijo yo soy? Con Moisés y la zarza ardiente. Bueno, vamos a hacer un Ah, retroceso y vamos a leer ese texto. Está en Éxodo, gracias. ¿vale? Está en Éxodo. Vamos a ver si lo encuentro rapidito. Moisés huyó de Egipto, llamado Moisés. En el verso 14, Éxodo 3, 14, ¿sí? Y ahí le dice, por lo menos desde el verso 13, Éxodo 3, 13, dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llegó yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Si ves, es lo mismo que le está diciendo yo soy en el verso 26, si no estoy mal,
Sí, Eso, gracias, Julie. 27, sí, ya estoy loca. En el verso 27 dice, yo soy, no temáis, ¿sí? O sea, imagínate. Esa conexión tan bonito y lo que está diciendo realmente es, yo soy Dios, porque ¿quién fue el que se presentó así? Dios, ¿no? Imagínese esa conexión y si uno no conoce realmente estos detalles, pues a veces pierde esa conexión tan bonita. ¿M? Y pues si miramos, Pedro va y Pedro realmente Dios lo hace caminar, bueno, Yeshua lo hace caminar sobre las aguas, ¿cierto? Y es lo que hoy en día está Pedro. Pedro está en medio de las aguas, y no está caminando, realmente está ¿qué? Hundido. Eso no quiere decir que haya olvidado su identidad, sino que a lo largo de la historia se ha desviado tanto las enseñanzas de Pedro y tanto lo que él dijo, que están diciendo que Pedro representa a la iglesia católica. Es como si Pedro cuando se hundió, cuando tuvo miedo, ya ahorita lo vamos a ver en el siguiente verso, ¿sí? ¿Y qué pasa? Se empieza a hundirse y empieza a no saber qué hacer y empieza a pedir ayuda, ¿sí? Y por eso le pregunta, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas, o sea, que yo esté dirigiendo sobre las naciones. Y realmente, ¿quién es el que más dirige a lo largo de las naciones? Pues Pedro, ¿no? Eso lo vemos a lo largo de lo que hemos estudiado, ¿sí? Pedro es el que está, como ahorita se conoce más Pedro que otros discípulos a lo largo de la historia, porque por ser el que, según la Iglesia Católica, dice que fundó el catolicismo, que fue el primer papa de todos, cuando realmente, si nosotros estudiamos la historia, eh, es incongruente porque los papas, realmente un papa que haya sido establecido y que haya sido como obispo, más o menos desde la época de Constantino, ya se tiene un papa central en todo esto y desde ahí fue donde empieza más que todo el papado. Anteriormente lo que habían eran obispos, pero que lideraban diferentes secciones, ¿sí? Pero no eran, digamos, como tan definidos, ¿sí? Y si todos hubieran venido de Pedro, ¿ustedes creen que hubieran habido diferencias y se hubieran dividido unos en Oriente y otros en Occidente? No, ¿cierto? No hubiera habido eso, sino que realmente hubieran seguido una línea. Y realmente, desde después de que Pedro murió, después de eso hubo un lapso de tiempo donde no se levantó alguien que siguiera esa misma función. Hubieron mucho más líderes, hubieron muchos discípulos, pero en ese tiempo estaban las revueltas judías, estaba la persecución de Roma, el Imperio Romano contra los judíos, entonces de lógico que ahí se hace un sesgo de separación, donde empiezan a subir los obispos, donde todas esas comunidades que Pablo, que Pedro, que todos los discípulos fundaron, terminaron también muy posiblemente perdiendo un poco la perspectiva o simplemente otros que medio escucharon lo que Pablo y Pedro enseñaron y empezaron a desviar todo lo que ellos enseñaban y conocemos pues a Marción del Ponto, ¿no? Como también empezó a tergiversar y decir el antiguo, todo lo que conocemos como el Tanakh, todos los que ellos conocían como el Tanakh, no, ahí está mostrando un Dios malo, el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, pues está mostrando al Dios bueno. Entonces vemos esa separación y ese desligamiento que estaba pasando, ¿sí? Y que fue lo mismo en el momento en que Pedro empezó a hundirse, en que a Pedro lo empezaron a tergiversar realmente de lo que era su llamado, ¿sí? Aunque pues sabemos que eso también fue con un propósito, ¿sí? No podemos decir eso estuvo mal, eso no debió haber pasado, pasó porque Dios lo permitió y porque Dios quiso utilizar eso para enseñarnos a nosotros algo, ¿no?
Por eso sigue en el verso 29 y dijo, ven, ¿quién le dijo? Yeshua. Le dijo, ven, tranquilo, ven, camina sobre las aguas. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Sí? Y acá, si nosotros vemos lo que realmente estaba diciendo era la palabra Yeshua, Señor Yeshua, ¿sí? ¿Por qué? Porque Yeshua lo que quiere decir es que salvación, ¿sí? Imagínese esa conexión que él estaba diciendo, el único que realmente le iba a dar la función, el único que realmente iba a abrir los ojos de aquellas naciones a las que habían escuchado las cosas que Pedro había dicho en sus cartas o todo lo que vemos a lo largo de la historia que él hizo, pues eran del único modo que Dios realmente los iba a utilizar para bien, ¿sí? Pedro siempre tuvo el anhelo de ir ante Yeshua, pero ¿qué pasó? Desvió su mirada. Hubo un momento en que dejó de mirar a Yeshua como nosotros en cierto momento lo hemos dejado de hacer y dejamos de mirar a Él y nos enfocamos en el trabajo, nos enfocamos en las cosas diarias, nos enfocamos en los afanes de este mundo y volvemos a la parábola del sembrador, vemos que todo está conectado, ¿sí? Vemos esa palabra del sembrador que nos dice estos cuatro caminos y esos cuatro caminos se presentan en nuestras vidas muy posiblemente a lo largo de nuestra vida o a veces vamos a estar luchando seguidamente con esos caminos, con ser ese buen terreno. ¿Por qué? Porque si perdemos la perspectiva de lo que es Dios, pues vamos a empezar a luchar con esos espinos que no nos van a dejar crecer, que son los afanes del mundo, ¿sí? De que no, me toca pagar esto y me toca pagar esto y me toca pagar esto y no, como yo no voy, ¿cómo voy a hacer para no trabajar un sábado? ¿Cómo es que voy a seguirte si esto me toca hacer? Y empiezas a poner disculpas para no cumplir lo que Dios te dice, pero sí hacer tu voluntad, ¿sí? Y eso es lo que pasa acá. Se empezó a hundir debido al miedo, debido a todo lo que estaba viendo a su alrededor, enfocándose en lo que no se tenía que enfocar. Si en vez de mirar el agua, si en vez de mirar lo que está a su alrededor, el viento tempestuoso y todo eso, pues hubiera puesto la vista en Dios, hubiera puesto la vista en Yeshua, definitivamente no se hubiera hundido. Y eso nos pasa a nosotros, no solo con los afanes del mundo, a veces con nuestras circunstancias, porque muchos de los que conocen de Jesús después de un tiempo terminan perdiéndose y desviándose porque prefieren eh, rechazarlo, porque prefieren negarlo, porque prefieren en medio de una circunstancia que para ellos y que para cada persona, como Dios no hizo como ellos quisieron, pues Dios no es Dios, ¿sí? No, es que mi mamá murió y yo le dije que no se la llevara y que no sé qué. Culpan a Dios cuando pues ya era el tiempo, cuando ya entonces dejemos de soltar, ¿sí? Y eso era lo que estaba pasando con Pedro. Y esto realmente vamos a ver que había una conexión profética al que Pedro se hundiera con lo que estaba sucediendo y con lo que está sucediendo hoy en día, ¿sí? Podríamos ver hoy en día cómo Pedro está en medio de las naciones, hundido, tergiversado, ¿sí? Que todos dicen, no, él es el papa, él es el cura, pero realmente está sumergido en unas filosofías que no tienen nada que ver con lo que él predicó. Si nosotros estudiamos las cartas, si no lo han hecho, estudien las cartas de Pedro, ¿sí? Él defendía la fe, él no hablaba en contra de la ley, en contra de la Torá, en contra del Pentateuco antes, lo afirmaba. Por eso él decía, tenemos la palabra profética más segura, ¿sí? ¿Y cuál era la palabra profética más segura en el tiempo de Pedro? Ellos no tenían como palabra de Dios las cartas de Pablo, ni siquiera los evangelios. Muy posiblemente sí los habían leído, pero no los tenían como palabra de Dios porque es lo mismo que yo tener una carta de Rafael. ¿Será que yo voy a decir ahora no, lo que Rafa me dijo es palabra de Dios? No, porque simplemente es una carta que un amigo
me escribió, que alguien que reconoce a Dios, que conoce a Dios, me va a enseñar algo, ¿cierto? Muy posiblemente tenían para ese tiempo así las cartas, cada uno de los discípulos, pero no la tenían como palabra de Dios. Lo que tenían como palabra de Dios era que el Antiguo Testamento. El mal llamado Antiguo Testamento, lo que hoy realmente conocemos ya como el Tanakh, como los escritos, los profetas y la ley dada a Moisés, ¿no? Entonces imagínate, al ser sumergido en medio de las naciones, pues entonces, ¿qué hubiera pasado y qué está pasando entonces con Israel en este tiempo? Si estamos hablando que Pedro se hundió, que la labor de Pedro era hablar y dar a conocer la palabra de Yeshua a quienes, según lo que vimos en Mateo 10. Y antes de que me contesten, Ney, bienvenida, es un gusto tenerte, Gracias, Cindy. ¿vale? Entonces, ¿a quién o qué estaría haciendo Israel en este tiempo? ¿Qué pasaría con ellos? Según el contexto que venimos hablando. ¿Te refieres a los discípulos? ¿Qué pasaría con los discípulos? Ujú. Pues ellos yo creo que llevarían el evangelio, pero se desarrollaron desafortunadamente en una cultura donde estaban ellos invadidos por otras culturas, por los romanos y los griegos y otros. Entonces, todo eso, al morir, yo creo que ellos y al ser asesinados algunos, pues tergiversó Ujú. toda la información que ellos darían y utilizaron las mismas cosas que ellos hicieron para cambiarlas a la conveniencia de cada religión. Exactamente, sí, Solecito, tienes razón. Y eso fue lo que pasó. O sea, a lo largo de la historia, las 10 tribus, después de que se perdieron, y recordemos que acá los discípulos están representando a qué? A las 12 tribus como tal, ¿sí? No solo a Israel, no solo a la casa del norte, sino también a la casa del sur. Lo que iba a pasar con ellos. Hoy en día, muchos de los judíos no quieren saber de seguir a Dios, no quieren saber de seguir las escrituras. Incluso hoy en día, y creo que algunos de los que estamos acá conocen mucho más de judíos, yo no he tenido eh, eh, el privilegio de compartir con un judío, sí, pero sí he escuchado de casos que dicen que ellos ya por lo menos no guardan, ni siquiera cuidan el sábado, ni siquiera nada de eso. Entonces, ¿qué están haciendo? Se están asimilando. Están perdiendo su cultura, su identidad, con tal de seguir lo que las naciones le dicen, porque es mucho más fácil que seguir lo que el pueblo judío, o bueno, más bien lo que los rabinos han fundamentado como la ley oral, como puesta al nivel de Dios, cuando realmente es totalmente lo contrario, ¿no? Entonces, si vemos, se ha sumergido, se ha perdido en medio de las naciones, así como los discípulos, o como Pedro en este caso, se estaba hundiendo en el mar, los otros discípulos estaban en la barca, pero también estaban temerosos porque el mar muy posiblemente los podía hundir, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Y hoy en día, pues, ¿qué pasó y qué ha pasado con las escrituras? ¿Cómo han sido tergiversadas? Donde dice, no, pues es que ya Pedro, Pablo nos dijo que ya por gracia somos salvos, no tenemos que cumplir la ley, no tenemos que cumplir mandamientos, no tenemos que hacer nada de eso. Cuando realmente Pablo nunca dijo eso. Nosotros podemos leer muy bien la carta a los romanos y realmente él no estaba diciendo eso. Él dice, ¿qué diremos pues? ¿Que por la gracia vamos a perseverar en el pecado? De ninguna manera. Y cuando hablamos de pecado, estamos hablando de la transgresión a la ley. Eso ya no lo dice primera de Juan 3:4, ¿no? Entonces, imposible que nosotros hagamos algo que vaya en contra de lo que Dios ya dijo y ya nos puso, ¿no? Entonces, esto es algo que por eso Yeshua se empieza a presentar cuando en la cuarta vigilia. O
sea, ellos llevaban harto tiempo hundidos. Si recordemos que ellos salieron antes y muy posiblemente antes del atardecer, porque ¿qué dice? Que llegaron a la mitad del mar cuando ya había anochecido, ¿no? No antes, o sea, ya había anochecido, ya habían pasado por lo menos más de las 7 de la noche acá en Colombia, en México ya más de las 8 de la noche, ¿cierto? Ya creo que empieza a oscurecer a las 8, muy posiblemente a las 9, donde ya todo está oscuro. Entonces, imagínate, ya había pasado mucho tiempo donde ellos ya habían caminado, donde ya ellos iban yendo, ¿sí? Y este tiempo lo vamos a conectar con lo que está pasando hoy en día. Un tiempo de oscuridad, un tiempo donde no se ve realmente la luz, donde no se ve realmente el camino. Nosotros miramos a nuestro alrededor y hay violencia, hay maldad, hay desolación, hay inmoralidad, hay un poco de cosas que nosotros decimos, ¿y dónde está Dios? Y que muchos nos podrían decir, venga, pero pues si Dios está, ¿por qué permite toda esta maldad? ¿Por qué vivimos como vivimos en vez de realmente hacer y cumplir lo que Dios está haciendo? Si Dios es soberano, pues ¿por qué no viene y quita la maldad del mundo, cierto? ¿Cuántas veces no han hecho esas preguntas o no nos la han hecho a nosotros, cierto? Entonces, imagínate. Y esto tristemente es algo que ha pasado en medio de las iglesias. Ha empezado las divisiones, lo que vimos y lo que vimos en la carta de Primera de Corintios, empiezan a haber sectarismos, no, yo sigo a tal, yo sigo a este pastor porque es que me habla más bonito, porque dice lo que yo necesito, no, yo sigo a este pastor porque realmente es más estricto, porque esto, y empezamos a seguir a diferentes pastores sin mirar si su doctrina realmente es buena o es mala. ¿Sí? Si realmente su doctrina va de acuerdo a las escrituras o va de acuerdo a lo que él inventó o a lo que alguien mucho más atrás inventó, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que ir mirando. ¿Qué tipo de doctrinas es el que está presentando en el lugar a donde yo voy a ir a, a estar? Si realmente va de acuerdo a todas las escrituras, si realmente ellos pueden dejar y quieren que Dios hable a través de ti para que tú empieces a hacer un cambio positivo en sus vidas, ¿no? Y eso pues realmente iría y haría un impacto en la gente, ¿sí? Porque algo que ha pasado actualmente y que ha dañado mucho a las iglesias, que es empezar con doctrinas raras, empezar con creencias totalmente fuera de lo que es las escrituras, una de ellas la de la prosperidad, ¿sí? Otra de ellas, que de Dios y que Dios, de Dios no viene el mal. Otra de ellas, muchas acerca de cosas que son muy raras, por lo menos una vez vimos el video de esta iglesia donde tentaban a Dios acerca de las serpientes y que si la serpiente no te hace nada es porque estás bien con Dios y así sucesivamente. Entonces empiezan a crear unas tergiversaciones de las escrituras solo por un texto, solo por un versículo, y es lo mismo que yo decir, no es que Don Quijote no es de España, sino es de Argentina, aunque yo ni sé de dónde es Don Quijote, sí, ahí sí me perdona, y sacarlo de contexto y alguien que sepa el libro de Don Quijote va a decir, venga, venga, no, 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 ese es de acá, ¿usted qué está haciendo? Léase el libro y después sí hable, ¿cierto? Pero ¿por qué en las escrituras no se dice eso? ¿Por qué dejamos a un lado realmente lo importante? Dejamos la doctrina que es base de nosotros y decimos seguir a Cristo, decimos decir que todas las escrituras inspirada, pero cuando nos tocan el tema de la ley, no, 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 eso no es con nosotros, entonces no es inspirada. Me estoy contradiciendo, ¿no? Imagínense esto. Entonces ahí es donde nosotros debemos dejar de atraer las multitudes por cosas banales, por lo que el mundo está diciendo, por lo que el mundo está enseñando, por las mismas festividades del mundo, sino más bien hacer lo que Dios nos mandó, enseñar las escrituras, enseñar la palabra tal cual y dejar de andarnos a medias tintas, digo yo, porque a veces andamos a media tinta, ¿es qué? Media tinta y después de agua, ¿qué está haciendo? ¿Estoy dando realmente y estoy dibujando con la tinta correcta?
No, es lo mismo que darle a un niño la leche adulterada, como lo dijo Pablo, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo doy a alguien la leche adulterada? El niño pues empieza a enfermar, no tiene los nutrientes necesarios, ¿sí? Lo mismo que yo coger la leche materna de la mamá, echarle agüita pues para que me rinda, ¿sí? Entonces le echo agüita y ¿qué pasa? ¿Realmente se está nutriendo el niño? No. ¿Se va a enfermar? Sí. ¿Por qué? Porque no tiene todas las bases suficientes para su crecimiento, para su desarrollo. Le van a hacer falta ciertas cosas que después cuando esté mayor va a sufrir de muchas cosas, ¿no? Lo mismo pasa cuando nosotros empezamos en el Evangelio. Necesitamos un discipulado donde las escrituras se estudien de pasta a pasta y no X libros, sí, porque es que este sí me conviene, este no me conviene. No de sofonías no hablemos porque es que ese libro habla de solo desastre. No, Isaías, veamos solo los últimos capítulos porque es que los principales, esos son feos. Y esos no son con nosotros porque nosotros no somos Israel. Nosotros solo vamos a estar en la redención, en la restauración. ¿Sí? Imagínense eso. Y ese punto de vista es lo que ha perdido realmente el llevar a la iglesia a Jesucristo. Por eso es que no ha habido un avivamiento realmente como lo quiere el pueblo cristiano, como lo queríamos y como lo queremos hoy en día. No se da ese avivamiento. ¿Por qué? Porque no está realmente nutridos en lo que tienen que estar nutridos. Están nutridos en conocer más la vida del pastor, que no está mal, pero pues todo tiene su lugar, todo tiene su momento, en conocer qué pasó y cómo yo puedo vivir mi vida a través de ciertos testimonios que son buenos, pero como les digo, todo tiene su tiempo, pero a la hora de dar la palabra se dan muy disminuido. Dos, tres versos de una prédica de 45 minutos donde solo se abrió la Biblia en tres ocasiones o en dos ocasiones y el resto pare de contar. La iglesia, incluso hace poquito estaba viendo un video donde decían que realmente hoy en día los niños no conocen la Biblia. Lastimosamente eso es así. Si los papás no se sientan a enseñarle la Biblia a los niños, a leérsela, a instruírsela, la iglesia es, y esa realmente no es la función de la iglesia, la función es de quién? De los padres. Imagínate, si en la iglesia no se enseñan las escrituras, ¿qué se va a enseñar en los hogares? ¿Sí? Se está perdiendo. No puedo decir que en todas, no todas, pero en la mayoría de las comunidades pasa eso y en la mayoría de la gente que va a las iglesias pasa eso, ¿sí? Yo era parte de ellos, que iba cada 8 días, abría la Biblia cada 8 días y después cogía y la cerraba y me olvidaba de la Biblia toda la semana. ¿Sí? Y eso era algo que pasaba. Nos perdíamos, nos hundíamos hasta tal punto que necesitamos pedirle ayuda a Yeshua. Yeshua, sálvame. Quítame, mira, no hallo, mira, estoy haciendo según, estoy haciendo lo correcto en mi vida, pero ¿qué pasa? Porque sigo igual, porque no hay cambio en mi vida, porque sigo como sigo. ¿Por qué mi familia sigue igual? ¿Por qué no hay cambio? ¿Por qué esto? Porque definitivamente estamos poniendo la mirada en otro lado. En filosofías, en vanas religiones, como lo han cambiado, como han tergiversado incluso el mensaje de los apóstoles a lo largo de la historia, ¿no? Porque incluso preferimos seguir lo que dice un libro de X autor antes que leer la Biblia. Y ustedes les preguntan a varios cristianos, venga, ¿ustedes qué libro han leído? Uy, este de Billy Graham, uy, este bueno, no sé, de Daniel Calvet y este de Alex Campos y otros cuantos libros que han sacado, no digo que estén mal, pero conocen más lo que ellos dicen, los comentarios que ellos dicen que las mismas escrituras. No conocen de dónde viene Jesús, no conocen cuáles son las tribus. No conocen quiénes eran los hijos de Jacob, no conocen que Jacob tenía una hija, no conocen que David tenía una hija, no conocen lo que pasó con David, solo conocen la historia de David y Betsabé, pero conocen la historia de David y Absalón.
conocen los hechos que pasó en medio del trayecto cuando David estuvo siendo perseguido y cómo se comió los panes de la preposición. Conocen estas historias que son tan importantes para entender ciertas cosas a lo largo de nuestras vidas. Ahí es donde es importante en nosotros conocer las escrituras de pasta a pasta sin dejar un libro. No ser como el novio que empieza a decir si me quiere, no me quiere, si me quiere, no me quiere y va deshojando la hojita, la flor, sino ser como aquel que dice voy a querer toda la flor porque eso es para mí y no empezar a decir no, es que, ay, este libro sí porque es que habla para mí, no, este libro no, ese libro me odia, no, este para mí. ¿No? Entonces, imagínate, pues para eso centrémonos solo en el Nuevo Testamento o incluso en ciertas palabras de Yeshua, como lo hemos hecho y desviemos todas las demás, porque realmente los profetas, y creo que lo que hemos estudiado acá los profetas, nos dan bien duro, nos dicen cosas bien duras, ¿cierto? En las cuales nosotros tenemos que ir reflexionando. ¿M? Entonces, imagínate todo esto que se ha ido pervirtiendo y cómo Israel ha terminado hundiéndose a lo largo de las naciones, ¿sí? Esto ahorita estamos tocando Israel, pero más adelante vamos a tocar a Judá, ¿sí? Entonces, vamos por partes. Entonces, imagínate qué es lo que pasa con ellos y cómo podemos saber qué es lo que va a hacer Yeshua con aquellos que se están sumergiéndose. ¿Qué va a pasar con ellos que están haciendo o que están en medio de de esas filosofías de eso y están diciendo, ya no quiero más esto, el mundo me tiene agotada, el mundo me tiene cansada, estas filosofías, lo que me dice el pastor ya no me llena, lo que me enseña X o Y persona o este libro, veo que sí tiene razón, muy bonito y todo, pero no está haciendo ningún cambio en mi vida. Lo leo y entra acá y sale por acá y hasta ahí pare de ver. Y están gritando y estamos clamando, Señor, sálvame. ¿Qué es lo que Él está haciendo? Pues Él está permaneciendo fiel. Y está cumpliendo lo que dice Deuteronomio 30, ¿sí? ¿Qué dice? Si te arrepientes, si obedeces, si escuchas mi voz, si retractares tu camino y sigues lo que yo te estoy diciendo, dice el Eterno, esos mandamientos y cumples todo lo que el Eterno te está diciendo, pues ¿qué vamos a hacer? A caminar según lo que Él está haciendo y nos va a empezar a salvar, nos va a empezar a quitar, nos va a empezar a subsanar de todas esas cosas. Y es lo que va a pasar acá en el momento con Pedro. En el verso 31, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué miraste al mundo? ¿Por qué olvidaste que yo soy tu Dios? ¿Por qué olvidaste que yo soy tu Mesías, el que lo puedo todo, el que soy el soberano, el que te rescaté, el que te limpié? ¿Por qué lo olvidaste y dejaste de mirarme a mí y empezaste a mirar el mundo? Eso es lo que está diciendo ahí. Está representando Yeshua diciendo, mira, porque estás mirando a la prosperidad, porque quieres seguirme a mí solo por un carro, solo por una casa, solo por una beca, en vez de buscarme realmente porque te salvo, porque te llevo a la vida eterna, porque te amo, porque di todo por ti. Imagínate, ¿no? Y ahí es donde nosotros, si nosotros entendemos todo esto, si nosotros le podemos decir al mundo, mira, ya no tienes que mirar lo que ellos están enseñando, ya no tienes que mirar esas vanas filosofías que realmente te llevan a hundirte más, en vez de eso, mira lo único que te puede salvar. No me mires a mí, no mires al pastor, no mires a X o Y, revisa todo conforme a las escrituras. Si eso lo que él te está diciendo va acorde a las escrituras, hazlo. De lo contrario, no lo hagas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no necesitamos identificarnos con este sistema, con lo que el mundo nos dice o con lo que Babilonia nos dice, incluso en Apocalipsis que nos dice al pueblo, le dice a la iglesia, le dice al pueblo de Israel, sal de allí. Sal de Babilonia, sal de la confusión, sal de los diferentes sistemas religiosos y busca realmente al único que te va a poder salvar, realmente al único que te puede llevar a la verdad. ¿Y dónde vamos a encontrar esa verdad? ¿Dónde vamos a encontrar aquel que nos puede salvar? A través de las escrituras, ¿sí?
Por eso le dice hombre de poca fe. ¿Por qué le dice hombre de poca fe? Sí, muy posiblemente yo creo que Pedro tenía mucha más fe que nosotros, yo creo. Yo no sería capaz de estar en medio del mar y decirle, Yeshua, ven, déjame caminar sobre el mar. O sea, yo ya lo dudaría nomás al poner el pie en el agua, yo ya dudaría y pum, para el agua, ¿sí? Imagínate, tendría mucha más fe que nosotros, pero llegó el momento en que dudó, igual que lo hemos hecho cada uno de nosotros. Cuando hablamos de fe, sí, es la palabra emuná en hebreo, y esto lo vimos también en el curso básico, que quiere decir fidelidad. ¿Fidelidad a qué? A la verdad, a lo que está escrito, a lo que Dios estableció como verdad. Por eso David en sus salmos que dijo, tu palabra, la suma de tu palabra es verdad, ¿cierto? El único que fue fiel a la verdad, el único que cumplió todo, ¿quién fue? Yeshua, ¿cierto? Entonces, si nosotros sabemos y creemos que toda la palabra es verdadera, ¿cuál es la promesa más importante dada al pueblo de Israel? ¿Cuál es la promesa que Dios le dio a Jacob, a Isaac, a Abraham y después a todas la descendencia le dio esa promesa? ¿Cuál sería esa promesa tan importante? Que seríamos parte de su reino como reyes y sacerdotes. Ujú. Bueno, También es la descendencia, ¿no? De Israel, la plenitud, o sea, diciéndole que iban a llenar la tierra, ¿no? Iban ujú. a crecer, ¿no? Exactamente, sí, incluso tocamos este tema, ¿no? Lo que dice Éxodo 19:5. O sea, no tanto esta promesa de que vamos a ser llenos, pero si vamos a llenar la tierra, antes tenemos que hacer algo que lo que les dijo al pueblo en Éxodo 19, cuando estaban allí en el monte Sinaí, iban a recibir las instrucciones. ¿Qué fue lo que primero le dijo Dios? Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, devolviéndonos a la palabra al tesoro escondido. A ese tesoro escondido que está en medio de las naciones, si nosotros obedecemos lo que Dios está diciendo, somos ese tesoro que Él va a rescatar. ¿Mm? Somos ese pueblo que Dios quiere y vamos a ser parte de ese remanente que dice en Apocalipsis que vamos a ser salvos, ¿sí? Porque dice, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, acá con lo que estaban diciendo, y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, esta es la promesa, pero nosotros tenemos una condición para poder ser multitud de personas y podemos ser multitudes y podemos crecer mucho y somos muchos a nivel de humanidad, somos muchos, pero la diferencia de ser y de seguir a Dios, a seguir al enemigo, al adversario, ¿cuál es? El oír la voz de Dios, obedecerlo y guardar el pacto. Y es todo lo que yo hacía y esta mañana le hacía una pregunta a unas chicas que tenía acá y les decía, venga, ¿qué diferenciaba cuando nosotros estábamos en el cristianismo, en la iglesia, qué nos diferenciaba del católico? Las festividades que hacíamos, muy posiblemente a nivel moral, pero hay muchos católicos que a nivel moral, yo creo que nos pasaban algunos de nosotros como cristianos y cosas así por el estilo, que era realmente la diferencia que trazaba la vida de un cristiano protestante a un católico romano. No eran muchas las diferencias. Y a lo largo, incluso en estadísticas, a los cristianos protestantes con los cristianos católicos los meten todos en una bolsa. No los sacan. ¿Por qué? Porque no tenemos diferencia. Vamos a hacer diferencia de todas las religiones, no solo el catolicismo, el protestantismo, del Buda, de todas estas religiones que se han levantado. Vamos a hacer diferente cuando hagamos la voluntad del Eterno.
Vamos a dejar de estar en las filosofías del mundo. Vamos a estar hundiéndonos y dejando de hundirnos en el mar para tener y coger de esa mano de Yeshua. Imagínense ustedes esa imagen, ustedes allí hundiéndose en todas estas filosofías y Yeshua brindándole la mano y decirle, me sigues. Y ustedes coger esa mano y salir de esas filosofías y seguir y empezar a caminar como él estaba caminando sobre el mar, sin hundirse, sabiendo cuál era su identidad, sabiendo qué era lo que Dios le estaba pidiendo hacer. ¿Sí? Pero nosotros, la tendencia casi siempre de nosotros es que hacer lo que el mundo hace. No es que vea, ay, es que mire, ellos pueden hacer esto y celebran Halloween, pues nosotros lo podemos hacer, pero claro, cristocéntrico, con palabra de Dios para que ellos conozcan de Dios en medio de toda esta festividad. ¿Será que al hacer y querer nosotros santificar algo que es pagano, se va a poder hacer? No. Porque el que dio la orden y el que dijo que esto es santo y que no es santo, ¿quién fue? Dios, no yo. ¿Sí? Para eso, si yo realmente quiero llamar la atención de la gente, ¿por qué no cumplimos las festividades de Dios? ¿Por qué no enseñamos a los niños lo que es Pesach y vivimos con ellos un Pesach? ¿Por qué no compartimos con ellos toda una semana de panes sin levadura y le enseñamos a ellos en vez de estar celebrando y mostrando algo que no somos? ¿Mm? Ahí es cuando nosotros volvemos realmente a nuestra identidad en vez de seguirnos hundiendo en el mar de las naciones, en la filosofía, en lo que el mundo me esté diciendo. En vez de estar dudando de lo que Dios me está diciendo y estar diciendo, ¿será que sí esto tengo que hacerlo? ¿Será que no? ¿Qué tal si empiezas y das un pie adelante? No vas a perder nada. ¿Mm? Y eso incluso vamos a estudiar un poco más de esto en cuando estudiamos el Shabbat en la siguiente sección. Entonces, imagínate, ¿no? Entonces les dice hombres de poca fe, ¿por qué dejaron de cumplir su propósito? ¿Por qué quisieron asimilarse a las naciones? ¿Por qué desviaron su mirada de mí? ¿Por qué se olvidaron de lo que yo les pedí? ¿Qué era lo que Dios le pidió? ¿Qué era lo que Yeshua les pidió en Mateo 10:6? Que les dijo, ustedes, su misión es que ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La misma misión de Yeshua no cambió. ¿Sí? Y es gracioso porque eso antes no lo veíamos. Está diciendo claramente, ustedes son llamados a ir a las ovejas a la casa de Israel, aquellas que se perdieron en medio de las naciones, que ellos no lo entendieron en el momento, no, lo entendieron después, pero eso fue Dios hablándoles a ellos, ¿no? Entonces, imagínate todo este comienzo y todo ese contexto que nos está hablando desde la muerte de Juan el Bautista, ¿no? Como él, por seguir a Cristo, por cumplir la voluntad de lo que Dios estaba diciendo, exhortar al pueblo, que lo hacía de manera mucho más dura, mucho más estricta, ¿no? Y hacer eso, a terminar, los discípulos hundiéndose, a terminar hablando de que ellos habían perdido su perspectiva en el mundo, ¿no? Todo ese paso que hemos dado con esta alimentación a los más de 5.000 personas, ya vemos que no, muy posiblemente no eran 5.000, sino casi 20.000 personas, ¿sí? Y cómo todo esto pues empezó a hacer algo, ¿no? Y cómo desde Juan se empezó a hacer esa usurpación del trono, que vemos algo, recordemos que acá estamos viendo casi la historia de Israel en este capítulo 14 y 15, ¿sí? Cómo Israel se está perdiendo, cómo Israel empezó a perder la visión, ¿cierto? Y cómo el trono estuvo siendo usurpado, ¿no? Eso es lo que estaba pasando. A veces nosotros por el afán de tener riquezas, de tener solvencia, de salir de la escasez o de tener el éxito que el mundo pide, ¿sí? Tenemos y perdemos realmente la mirada. Tendemos a dudar, tendemos a decir, ¿será que yo sí estoy en este llamado? ¿Será que realmente voy a cumplir lo que Dios hizo? ¿Sí?
Y ahí es donde nosotros tenemos que mirar y vivir de acuerdo a qué? A los mandamientos. Volver a lo que Dios nos está diciendo, volver realmente a los principios de Dios, ¿sí? ¿Por qué Yeshua sí pudo caminar sobre el mar? ¿Por qué no se hundió? ¿Por qué él no perdió? ¿Por qué él no sucumbió hacia los deseos del mundo? Porque él tenía la mirada y sabía que el único que tenía el poder de todo era ¿quién? Dios, su Padre. ¿Sí? Él dependía totalmente de Dios, él sabía y ese es el ejemplo que nosotros tenemos que hacer. Es difícil para nosotros, es difícil porque nuestra carne nos dice hagamos lo otro, como dice Pablo en su carta, ¿no? Nosotros estamos peleando todos los días. ¿Quién me va a librar a mí este cuerpo que me lleva a la muerte? Pues el único que nos va a librar, ¿quién es? Yeshua, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él fue llamado y Él vino a mostrarnos esa obediencia a la perfección, sin ningún miramiento, sin ninguna premisa, sin ninguna duda, sin ninguna distensión. Él vino y nos mostró cómo observar todos los mandamientos, guardar el Shabbat, cómo honrar al padre y madre, cómo cumplir todo lo que Dios dijo y cómo incluso hace poquito escuché que ha cumplido de 300 a 60 a 600 profecías a lo largo de las escrituras, imagínate, o sea, y si nosotros nos ponemos a ver desde las historias de Génesis, él ya fue la restauración del primer Adán, él fue el sacrificio de Isaac, él fue el que libertó a Noé de en medio del mundo, lo que está haciendo ahorita a nosotros, ¿no? Llevándonos en esa arca para salvarnos. Imagínense todos estos cumplimientos y cómo podemos, cada historia de las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos llevan al mismo personaje, a Yeshua. Nos centran a lo que Él es. Por eso los mandamientos fueron dados ¿para qué? Para apartarnos, para consagrarnos, para hacernos ese tesoro especial que Él quiere que seamos y no que seamos una perla cualquiera en medio de las naciones. ¿Mm? O un tesoro igual de valioso al de las naciones, ¿no? Un tesoro que realmente en las manos de Dios va a brillar mucho más. A eso es a lo que estamos llamados, ¿sí? Por eso al Pedro está representando y según eso ser el representante del Papa y ser el representante de esto, pues específicamente está representando a que a las 12 tribus que están en medio de la dispersión, que están hundidos en medio de las naciones. Ya hoy en día nosotros hemos salido, ¿cierto? Estamos saliendo de esa Babilonia, estamos saliendo de las naciones, de ese mar de religiones que nos confundían, que nos hundían, y ahora estamos empezando a mirar hacia el eterno. Y ahí es donde realmente va a haber el gran milagro. Se va a cumplir esto que hablábamos de la Omelo Hagoín, de la plenitud de los gentiles. Vamos a estar y nos estamos sumando al número de realmente cumplir lo que Dios está diciendo, ¿sí? Que todo eso también fue un propósito, sí, fue un propósito, lo hemos visto antes, sí. Por eso Dios, en su gran misericordia, a pesar de que no hay nadie digno, a pesar de que no somos dignos para nada, aún así Dios nos quiso salvar. ¿Por qué? Por su gracia, por su misericordia, por un don inmerecido, por un regalo inmerecido tenemos la gracia. Y porque Dios tuvo misericordia de no darnos la muerte y decir, no, ahora no vas a tener la muerte, ahora vas a tener vida, vas a ser salvo, pues ahora es que Él es el que nos va a liberar. ¿Por qué? Porque el simple afecto es su amor, porque Él quiso, porque Él realmente es fiel a sus promesas y porque Él sabe reconocer las ovejas sin importar en el lugar donde estén. Si Dios te llamó, si tú estás acá es porque realmente Él sabe quién eres, conoce tu nombre y sabe lo que vas a hacer. Sabes que eres de Él, sabe que le perteneces y somos escogidos de Él. Ahí no hay duda. Si tú escuchaste su voz, si tú le quieres seguir, si tú le quieres obedecer, es porque realmente eres oveja de Él.
¿sí? Eres oveja de su redil. A Él fue al que nosotros, Él fue el que vino a buscarnos, Él fue el que vino a rescatarnos, Él fue el que vino a mostrarnos y amarnos con ese amor eterno, como lo dice Oseas, ¿no? Nos trajo con lazos de amor que nosotros ni siquiera sentimos en qué momento tuvimos este anhelo de seguirlo y no fue el día en que ustedes muy posiblemente se acuerdan y digan, no, este día yo acepté a Yeshua como mi Salvador, en este día cogí mi decisión por Él, muy posiblemente Él ya había trabajado mucho antes en ti para que tú llegaras a esa convicción ese día. Y esto realmente es bonito, ¿por qué? Porque Él te va llevando de manera tan suave, tan silijosa, con un silbido apacible que no lo vamos a sentir. A veces pasamos desapercibido cuando el viento nos sopla y nos acaricia y es el reflejo de lo que Dios hace en nuestras vidas. Eso nos lo confirma Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. No vamos a ser arrebatadas de sus manos siempre y cuando estemos oyendo su voz y lo sigamos. Cuando hablamos de seguirlo, también es obedecerlo, ¿no? Y esto realmente es bueno, ¿sí? Siempre tenemos que estar allí. El mundo no nos va a poder arrebatar de sus manos, no nos va a sacar de sus manos siempre y cuando estemos obedeciendo su palabra, ¿sí? Esto también nos lo confirma Juan 10:29. Mi padre me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano, de mi Padre, ¿sí? Yo, el Padre, uno somos. ¿Sí? O sea, el que Dios escogió para salvación, el que Dios dijo a este yo le voy a mostrar el camino, le voy a dar la revelación, este me va a seguir, ese fue el Padre escogió y no se va a perder. ¿Sí? Eso es así. Tenemos que perseverar en el llamado, tenemos que perseverar en lo que Dios está haciendo, ¿sí? Y si nosotros somos ovejas, si nosotros somos parte del reír de Dios, muy posiblemente el mundo va a venir en nuestra contra, pero ¿qué va a pasar? No va a poder con nosotros, porque tenemos al mayor escudo, tenemos al que realmente lo supera todo. Y eso no sé si lo estábamos viendo acá acá o en otra clase, no me acuerdo. Pero cuando nosotros estamos bajo la protección de Dios, hagan de cuenta que la protección de Dios es esta caja, ¿sí? Si yo estoy bajo la protección de Dios en esta caja, es decir, yo guardo los mandamientos, yo cumplo lo que Dios dice, yo hago su voluntad, pues voy a estar seguro. ¿Por qué? Porque la caja me protege, porque su mano me está protegiendo de todo daño, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo me salgo y digo, yo no quiero obedecer sus mandamientos y me salgo de la caja? ¿Voy a estar protegido? ¿Voy a estar cuidado? No, realmente voy a hacer todo lo contrario. Y eso realmente lo podemos ver muy fácil con el pueblo de Israel. Si recuerdan una historia, cuando Moab, ¿sí? Empezó a atacar a Israel y dijeron, no, este pueblo va a venir, nos va a arrasar, tenemos que hacer algo. Y ahí fue cuando llamaron a Balaam, a este a este sacerdote, ¿no? Y pues le dijo, no, venga, pues ahora queremos que usted maldiga a la nación, pero que dijo, no los puedo maldecir. Están con Dios, no los puedo maldecir. Y lo que hizo fue bendecirlos. Él para llevarse toda la riqueza y todo dijo, pues ustedes lo único que tienen que hacer es que ellos desobedezcan. Si ellos desobedecen, pues Dios va a juzgarlos y ustedes van a poder hacer algo. Por eso fue que después mandaron a estas mujeres madianitas, ¿sí? Y pues ellos pecaron. Hubo varios hombres que pecaron y eso trajo una plaga al pueblo y pues ¿qué pasó? Muchos murieron. Imagínense. Si nosotros nos desviamos y seguimos y hacemos nuestra voluntad en vez de cumplir los mandatos de Dios, en vez de hacer lo que Dios nos está pidiendo, pues vamos a perder
esa protección, ese escudo que muy posiblemente Job tenía, que el diablo decía, pues si tú lo proteges, ¿cómo no va a estar bien? Si tú le das todo, ¿cómo va a estar bien? Pues porque Dios nos cuida y nos da de todo. Pero va a haber ciertos momentos, eso no quiere decir que mientras que estés bajo su escudo, no va a haber momentos en que Él te va a probar. Si realmente estás con Él o estás con el enemigo. No hay medias tintas, ¿no? Recordemos eso. Y sigue en el verso 32. Sigue diciendo, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Cuando ellos subieron, ¿quiénes? Pedro y Jesús o Yeshua, ¿sí? Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret. Y acá yo les haría una pregunta. Si Yeshua era un hombre, como lo dicen, y pues describir la identidad de Yeshua es difícil, ¿no? Lo hemos visto durante varias circunstancias y por eso les digo, también pongan cuidado a los hechos que hizo él. A él lo adoraron. Y él que dijo, no, no me adoren. Yo no, yo no soy digno de adoración, o no me tienen que adorar a mí, al que tienen que adorar es a quién, al Padre. ¿Qué pasó? Lo adoraron, no dijo nada. ¿Por qué? Porque ya les había declarado antes que él era Dios. Yo soy. Él mismo está diciendo, yo soy Dios. Es difícil de entender esta parte y a mí se me parte la cabeza solo de tratar de entender que él no es un hombre. Yo digo, él está utilizando una carcasa, pero todo su interior es resplandeciente. Todo su interior es perfecto, ¿sí? Imagínate esta parte, ¿no? Y lo conectamos también con lo que pasó en lo de Moisés en la zarza ardiente, ¿no? Que Dios le dijo, yo soy, ¿sí? Dile a Israel, yo soy. Yeshua le dijo a los 12 discípulos representantes de las 12 tribus en medio de la dispersión, yo soy. ¿Y qué iba a hacer Moisés? ¿Cuál era su función de Moisés? Ir y libertar al pueblo del cautiverio. ¿Cuál era la función y cuál es la función de los discípulos? Ir y libertar al pueblo de las filosofías paganas. Darles realmente el verdadero sentido, traerlos al que los podía salvar, que era quién? Dios. ¿No? Imagínense, ¿no? Esto que realmente le está diciendo. Ellos aceptaron que era el Hijo de Dios, que era el Mesías, ¿sí? Y ya este pueblo, Genezaret, es el pueblo que quedaba después de pasar el mar de Galilea, ¿sí? Y sigue diciendo, verso 35, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos, todos los que estaban necesitados, todos los que necesitaban de alguien para que los libertara, ¿sí? Y ahí es donde nos muestra ese plan de redención. Casi no siempre nosotros llegamos a los pies de Yeshua, llegamos a buscarlo a Él cuando estamos enfermos, cuando ya no encontramos salidas, cuando nuestra circunstancia, nuestras fuerzas, nuestra mente no da para más, sino que directamente necesitamos de Él, ¿no? Llegamos hasta donde Él. Y sigue en el verso 36 y le rogaron, perdón, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Solo déjame tocar el borde de tu manto. Y esto es lo que nos dice también, si no estoy mal, Zacarías, que un judío, que 10 hombres van a tomar el manto de un judío, el borde del manto, para ser salvos. Y van a decir, contigo hemos conocido que tú tienes al Dios verdadero, déjanos ir contigo.
nos lleva otra vez a ese evento donde va a ser al final de los tiempos, que el único que nos va a salvar, que el único que nosotros al tomar su manto vamos a ser sanos, vamos a ser libertados, no solo a nivel físico, sino también a nivel espiritual, para salir de este cuerpo de muerte y ser renovados a un cuerpo incorruptible, a un cuerpo que no se corrompe y vamos a poder estar al lado de la presencia del Señor, ¿no? Entonces acá es donde vemos que Yeshua muy posiblemente llevaba el manto de oración o como lo que se conoce como el talit, ¿sí? Él vestía ¿qué? Vestiduras judías. Entonces, si decimos que Yeshua iba en contra de toda la ley de Moisés, en contra de toda la cultura judía, ¿por qué estaba vestido como un judío? Porque no dijo, venga, no, 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 no. Yo vine a hacer y a crear una nueva religión. Yo no tengo que por qué ponerme eso. Yo soy el hijo de Dios, yo puedo hacer mi voluntad. ¿Por qué no dijo eso? Porque siguió las tradiciones del pueblo judío. Y ahorita vamos a entender también esa parte cuando estudiamos el capítulo 15, que ya ahí empieza a tocar ciertas tradiciones que tiene el pueblo judío, ¿sí? Entonces, imagínate, vestía túnicas y este manto de oración, el manto de oración se conoce porque en sus cuatro puntas tienen tzitzit, tiene unos cordoncitos. Sí, podríamos decirle así, que están entrecosidos, bueno, tiene su forma de estar con nudos y lo que se le conoce a ellos como los tzitzit. Estos Sipsit, ¿qué hacían? Era la recordación de que yo debía de cumplir los mandamientos. Es lo que me recuerda a mí de que yo ya tengo que cumplir los mandamientos. Que al momento de yo ir a hacer algo, comerme unas carnitas, pues ya no voy a hacer, ya no voy a estar mirando alrededor, sino que miro los Sipsit y digo, ah, no, no, no lo puedo hacer. Vista para otro lado y me voy, ¿sí? Eso era lo que hacía, una parte visible de lo que yo debo hacer, lo mismo que es el anillo para un matrimonio. Es decir, yo no estoy, ya estoy casado, ya no puedo ser soltero, no puedo estar de picaflor mirando a quién llegar, a otra flor a que llegar, no, sino que directamente tengo mi flor a la cual llegar, ¿no? Entonces, a eso es a lo que está diciendo. Ya tengo a alguien que me está dirigiendo, alguien que me está mostrando el camino y que tengo que obedecerlo. Y eso es lo que representaba lo tener los Itzit. Por ellos al decirle, déjame tocar el borde de tu manto, y muy posiblemente era estos Itzit. Déjame tocar esa perfección tuya, que gracias a tu perfección yo voy a ser sana, yo voy a ser salvo, que esto lo vimos y lo hemos visto a lo largo de todos estos capítulos, ¿no? Con el hombre de lepra, con este ciego endemoniado, ¿no? Imagínate todo lo que Dios ha ido mostrando. ¿Dónde encontramos esto? En Números 15:37. Y el Eterno habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, a los hijos de Israel. Cuando estaba Moisés estaban las 12 tribus y parte de extranjeros. ¿Sí? Es decir, no estaba solo Judá, estaban las 12 tribus. Dice, por eso le dice, háblale a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas con bordes en sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. No dice qué tipo de cordón azul, no dice qué tipo de azul, tanta variedad que azul de que hay, no dice qué tipo de azul, es un cordón azul, ¿sí? Listo, y sigue diciendo en el verso 39. Y os servirá de franja para cuando lo veáis, os acordéis, ¿sí? De todos los mandamientos del Eterno, para ponerlos, ¿por qué? Por obra. Y no miraréis, perdón, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyéis, os vas a perder la visión. Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios, apartados. Lo que quiere decir santos, siempre que vean la palabra santos, es apartados. ¿Apartados para quién? Para Dios.
Yo, el Eterno vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios, yo, el Eterno vuestro Dios. Es decir, lo está afirmando. Lo reafirma, o sea, lo está afirmando una, dos y tres veces. O sea, tienes que hacerlo, lo está confirmando, ¿sí? Entonces, cuando una mamá le repite a sus hijos tres veces hagan tal cosa, como para que no digan que no se les dijo, llega el momento en que va a revisar y no lo hicieron, tienen su castigo, ¿no? Muy posiblemente también es así con Dios. Entonces, sigue diciendo, entonces, la Torah realmente, pues, tiene este color azul. No se sabe por qué el azul, ¿sí? No sabemos qué representa porque realmente a lo largo, incluso por eso el pueblo judío cogió el color azul como parte de su bandera, como parte de su escudo, ¿sí? Pero que digamos realmente qué simboliza, vemos que a lo largo de las escrituras los colores realmente a veces no simbolizan muchas cosas, más que todo sí aquellos que están acerca del final, los cuatro caballos por lo menos hablan de ciertos colores que nos llevan a ciertas cosas. Pero pues eso ya los irán mirando cuando estudien estas profecías. ¿M? Entonces, imagínate al nosotros empezar a mirar estos cordones y recordar, no me gobierno yo, me gobierna Dios. No me controlo yo, me controla Dios. Si quiero seguir a Dios, tengo que hacer su voluntad. Entonces ahí es cuando nosotros vemos y empezamos a decir, no, tengo que controlar mis ojos, tengo que controlar mi voluntad, mis deseos para hacer que todo vaya de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Que es muy diferente, que es muy posiblemente lo que significaría el anillo de bodas si realmente se utilizara y se creyera en el símbolo que representa, que es fidelidad, ¿cierto? Si yo permanezco con ese anillo y digo, y cualquier pretendiente que diga, le digo, estoy casada, no te voy a mirar, no esto, no lo otro, pues se corta de una vez. Pero ¿qué pasa? Es que sin importar el anillo, sin importar que yo recuerde que estoy casada, sigo con el coqueteo y sigo con las cosas, pues estoy infringiendo el pacto, ¿sí? Lo mismo estaríamos haciendo si estamos mirando los tzitzit y fuera de eso estoy transgrediendo el pacto, ¿no? Entonces, por eso tenemos que ser muy coherentes con lo que Dios mandó. Sí, y sigue diciendo en el verso de Números 15:32 dice, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía la leña en día de reposo. Y acá vamos a ver que Dios castiga a aquellos que no están haciendo su voluntad. Dios siempre les pide, recuerda mi pacto. ¿Por qué les puso que hicieran lo de los tzitzit? Porque se les olvidaba, somos muy olvidadizos, ¿eh? Uno le dice al hijo, mira, por la tarde tienes que hacer esto. Llega a la casa y el niño no ha hecho nada. Mami, pero tú no me dijiste. Yo te lo dije, recuerda tal día, tal hora, ¿sí? ¿Qué pasa? Somos olvidadizos, eso es casi por naturaleza, tendemos a olvidar lo que tenemos que hacer, ¿sí? Por eso, por eso Dios les mandó a hacer los tzitzit. ¿Por qué? Por este evento que se presentó acá. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo, algo que no se podía hacer. Y dice, y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y el Eterno dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre. Apredréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como el Eterno mandó a Moisés. El cumplir este mandamiento del día de reposo es una señal de pacto de yo con el Eterno, de saber que yo le pertenezco, de saber que yo soy de Él. Eso hace que yo sea diferente a los demás. ¿Sí? Es lo mismo, mi hijo es diferente a los demás porque yo le educo de acuerdo a mis principios. No es el hijo del otro, porque yo lo distingo.
Porque sigue las conductas que yo le estoy enseñando, sigue los principios que yo le estoy enseñando, ¿cierto? Por eso es mi hijo, porque sigue mis reglas, porque sigue todo lo que yo le estoy diciendo, ¿cierto? Lo mismo es Dios con el pueblo. Si nosotros seguimos lo que Él nos está enseñando, si nosotros obedecemos a Él y mucho más las cosas que son visibles, aunque a veces las hacemos más por el exterior, y ahí es donde debemos de tener cuidado de no hacer las cosas solo por el exterior. ¿Sí? Es muy fácil coger y cumplir el sábado, el Shabbat, es muy fácil coger y cumplir el hacer otras cosas, ¿sí? Por lo menos los ipsit, es muy fácil porque pues son simples hábitos que nosotros podemos tener en nuestras vidas. Pero ¿qué pasa si esos hábitos pierden su simbología en nuestras vidas y nuestros corazones empiezan a tergiversar lo que Dios estaba haciendo? Sí, lo que yo les estoy diciendo. Miran los tzitzit, pero lo pasan por igual y siguen transgrediendo. Pero por fuera se muestran muy rectos, pero por dentro están todos dañados. ¿Sí? Por fuera sigo a Dios, pero por dentro sigo al adversario. ¿Realmente eso sería bueno? ¿Es algo malo? ¿Sí? Y este es un ejemplo donde nos muestra que el profanar el día de reposo realmente es malo, no solo a la perspectiva física, sino también a la espiritual. ¿Por qué tú ves y si no estamos guardando el Shabbat y si no estamos haciendo lo que Dios nos mandó, ya que conocemos, bueno, ya que tengas premisas por trabajo, por cosas así por el estilo, habla con Dios, Dios te va a ayudar para saber qué hacer en esos días? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuál es su voluntad? Pero lo importante es que tú quieras agradar a Dios, que si llegaste del trabajo y tienes medio día, pues guarda el Shabbat ese mediodía, empiézalo a hacer, ¿sí? No te quedes, eso es algo que, ¿por qué? Porque es que el profanar este día, y esto es algo que nos dice Isaías 56, ¿sí? Que si eres extranjero, que si abrazas el pacto y guardas los días de reposo, o sea, incluso lo enfatiza, guardas los días de reposo, vas a entrar a la casa de oración. ¿Cuál es la casa de oración? Pues al templo de Dios, vas a entrar a la Nueva Jerusalén para lo que es a tiempos finales, vas a estar en su presencia, vas a ser pueblo de Él, vas a ser injertado. Pero ¿qué pasa si estás desobedeciendo? Si pasa si dicen, no, 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 eso es, pues, yo miro cuando lo hago, yo miro cuando te empiezo a obedecer, no, hazlo. Hazlo, empieza a hacer, así sean 3 horas, pero empieza a tratar de guardar el tiempo después de que tú hayas hecho lo que irremediablemente no puedes cancelar o lo que no puedes cambiar, porque definitivamente si cancelas lo del trabajo, pues vas a perder el trabajo, vas a perder la oportunidad, pero empieza a trabajar y empieza a buscar algo que te deje estar en Shabbat, guardar el día, ¿sí? Dios te va a llevar y Dios te va a guiar al camino que deberías de hacerlo. Pero si no puedes y si todavía estás en ese trabajo y estás medio tiempo trabajando y el resto de tiempo ya lo tienes libre, dedica ese resto de tiempo para buscar del Eterno, para guardar el Shabbat como se debe, ¿sí? Y eso va a ser algo que el Eterno va a ver tu predisposición, va a ver que realmente tú quieres obedecerlo y cuando te des cuenta vas a tener todo el día para obedecerlo. Cuando te des cuenta vas a sentir ese anhelo y ese deseo de que llegue el día séptimo porque quieres descansar, porque te quieres relajar, porque es el día en el que mejor descansas, porque es el día en que en que tus baterías, en que todo lo que es de tu vida se renueva. ¿Sí? Imagínate. Y eso realmente nos lleva a que a cumplir los mandamientos. ¿Mm? Entonces, por eso nosotros no podemos olvidarlos, no podemos dejar de cumplir lo que Dios nos mandó, ¿sí? Y esto nos lo dice también Lucas 8.
43 dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo lo que tenía y por ningún lado había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. O sea, ¿qué dijo? Si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Sabía que el único que la iba a salvar, el único que la podía rescatar, que el único que la podía salvar era Yeshua. Era lo último. Ella ya había recorrido a todo el mundo. Había buscado médicos tras médicos, gastó todo lo que tenías, quedó casi pobre. Imagínate, y fuera de eso era viuda, muy posiblemente, no sabemos si era viuda o estaba casada, muy posiblemente ya era viuda, ¿por qué? O muy posiblemente era repudiada. ¿Por qué? Porque para esa época el estar con una mujer de flujo de sangre era de maldición. Sí, porque imagínate, 12 años teniendo flujo de sangre sin parar. Eso era maldición. Sí, muy posiblemente le decían, usted estaba maldita. Usted, el rechazo de la gente no era cualquier cosa, ¿sí? Era algo que ella dijo, mi única salida es parecido a lo que hizo este leproso, si recordamos, ese milagro que creo que fue el primer milagro que hizo Yeshua al sanar a este hombre de la lepra, que sin importar que lo apedrearan, cogió y se acercó a Yeshua estando cerca de la multitud. Y dijo, sálvame, si no me curas tú, ya no tengo más que hacer, ya no tengo otra salida, prefiero morir. Lo mismo estaba esta mujer. Dijo, ya no tengo más otra salida, porque el que tocara a una mujer con sangrado, pues es maldito. Eso lo dice las escrituras, lo dice la Torá. Por eso incluso los judíos con mujeres no se tocan, ¿sí? No hay ningún toque, ni siquiera para saludarse entre vecinos. Hola vecino, así como nosotros. No, no hay, ¿sí? Ellos es hola y chao, así de lejitos entre hombres y mujeres, por esa misma razón, por la cuestión del periodo, porque ellos no saben en qué día va a estar las mujeres en regla y no van a estar, imagínense, por todo el camino preguntando, venga, ¿usted está en regla o no está en regla? ¿La puedo saludar o no la puedo saludar? Pues de lógico que no. Por respeto, pues entonces ninguno se saluda de manos o tocándose, ¿sí? Es decir, dándose una mano, un saludo mucho más cercano como lo hacemos acá, que es apenas nos vemos y un abrazo y un besito en la mejilla y cierto, es todas estas cosas, pues realmente para ellos no se hace eso. ¿Por qué? Porque no se sabe en qué momento la mujer está en este flujo de sangre que lleva, que dice que es maldición. Y el que tocare a un hombre así, a una mujer así, pues tenía que irse y bañar, hacerse una purificación completa y esperar hasta que cayera la noche, es decir, hasta que empezara el nuevo día, ya ahí Eva era santificado. Ya no estaba en estado de maldición. Entonces, para evitar todo eso, pues de luego que crearon este cerco, ¿sí? Entonces, imagínate, Yeshua vivía y Una vestía de acuerdo a la preguntita, Julia. tradición judía. Dime, Solecito. Bueno, tú lo mencionaste ahorita. Bueno, en la actualidad muchos saludamos de beso y abrazo y hasta papacho, ¿no? Ajá. Como lo más natural del mundo. Entonces, supuestamente, de acuerdo a este mandamiento, estaríamos nosotros transgrediendo la ley. Pues es difícil decirlo, porque pues es algo muy natural en nosotros, ¿cierto? Pero las escrituras, la Torá sí dice, por lo menos la mujer que está en periodo, creo que le toca estar apartada de la comunidad. Bueno, no tanto de la comunidad del lugar donde vive, sino del templo. Es decir, era más maldición para la mujer ir al templo, no podía ir al templo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba maldita, estaba con flujo de sangre, ¿sí? Y eso, Ah, pues, ante los ojos de Dios, pues eso estaba mal, ¿sí? Eso es impureza, ¿sí? ok. Ya tocaría Eso ya estudiarlo a ya cada quien, mucho ¿verdad? más profundo. Dime. Eso ya le tocaría a cada quien decidir si va a la iglesia
en ese periodo o no. Exactamente, o Pero sea, por ya, decir, aquí es bien natural que, por ejemplo, se hace la festividad de, por decir, vamos a suponer, incluso la de Pentecostés, ya no vamos a poner la de Pesaj. Pues vas, te convives con todos y entonces si tú estuvieras, por ejemplo, de acuerdo a esta ley, tendrías a lo mejor que no ir, porque no hay templo, ¿verdad? El templo somos nosotros mismos en la actualidad. Pero entonces como personas me queda la duda, bueno, entonces será malo que vaya y que salude, porque va a ser extraño que, por ejemplo, tú digas, a lo mejor puedes ir y no saludar, así ujú. más que si fuera de la costumbre, pero la gente se va a extrañar porque están adaptados y acostumbrados y sobre todo en nuestras sociedades a que el saludo es con abrazo y beso. Ujú, exactamente. Y ahí es donde nosotros, y ahí sí les dejo de tarea, estudiense ese capítulo donde habla eso. Creo que estás en Levítico, ¿sí? Si no estoy mal. eh, Revisar qué dice la escritura, qué es lo que dice Dios, porque realmente yo no les puedo decir, venga, ahora ustedes van a hacer esto y no van a hacer aquello, no. Hoy en día no hay templo, eso realmente era para el templo, ¿sí? Incluso lo que dice también ese texto es lo que decía, que aquello que la mujer tocare y está en flujo de sangre, eso era maldito, ¿sí? O sea, imagínate. O sea, yo incluso cuando empecé a escuchar esto, yo decía, oiga, incluso hasta la cama donde uno duerme, entonces imagínese, ya yo dormía ahí, mi marido está ahí, puede que no hagamos nada, ni pase nada, ni nos toquemos, pero ya con el simplemente que toque la cama, ya ahí quedó. Entonces, digamos que ahí es de meditar, de hacer un estudio no solo superficial acerca de este mandamiento, sino que si ustedes tienen esa duda, y esa es la idea de dejarlos con dudas, de dejarlos con este gusanito de la curiosidad para aprender más, con eso pues así nos deleitamos más en las escrituras y podemos conocer más de él, ¿no? Pero necesitaríamos hacer un estudio más profundo. Lo que les digo, a mí me falta estudiar demasiado y esa es una de las cosas que todavía no he llegado a entender a totalidad, por eso no les puedo decir esto sí, esto no, ¿sí? Ya ustedes lo pueden dialogar directamente con Dios, buscando estudios acerca de esto, ¿sí? O simplemente que Dios se los revele en su momento, ¿vale? Roxana, también Bueno, tenías una gracias. pregunta, ¿vale, Solecito? Shalom a todos. Chao, Ay, shalom. Santiago, ¿sabes? Bendiciones. ¿Cómo está, Juliet? Ujú. Te tengo 10 preguntas. Uy, Dios mío. No, Dale. no, 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 broma. Ok, tocaste un punto interesante. Fíjate, eh, la Torá nos manda, dice el Señor, sed santos porque yo soy santo. Ajá. La santidad es un reflejo de que estamos amando al Señor. Ujú, Y la santidad la encontramos y nos revestimos de ella cuando escudriñamos sus mandamientos, su palabra, ¿sí? ujú. Y ese tema del flujo de sangre es interesante, porque sí, creo que es en Levítico, ¿verdad? Que está eso, muy bien, Creo que sí. ok. Entonces, sí, la Torá lo menciona, habla del flujo de sangre. Y bueno, como anécdota, fíjate que uno de los casos, cuando nosotros compartimos la palabra todos los días, Ujú, el día que mi esposa está con flujo de sangre, con el periodo, ella ese día no toca la palabra, ¿sí? ujú, Eso lo hemos decidido como algo personal. Las escrituras no te dicen nada de eso, pero sí te dicen de que no toques cosas como esa. Entonces ya lo que se desprende de allí son muchas cosas. Imagínate que si el Señor nos está dando una instrucción simple, pero ujú. dice no toques, es impura, la mujer es impura. Entonces pensamos, si el Señor nos está diciendo que la mujer es impura cuando está en ese momento,
Entonces, no está bien que esté tocando la palabra de Dios leyéndola, eso no. Entonces, eso lo hemos mantenido nosotros como una norma. Entonces, sí es cierto que todas esas ceremonias y todas estas cosas, cuando había un templo, pero tenemos también que recordar que hoy nosotros somos templo. Ya el templo no está físicamente, pero ahora el templo somos nosotros, cada uno de nosotros. Por eso que el Señor nos manda a santificarnos, dice, sed santo porque yo soy santo. Y una de las cosas que nos hace santo es, primero, es que cuando escudriñamos su palabra, estamos observando sus mandatos y queremos cumplir con ellos. Eso nos hace ser santos porque cada vez que lo cumplimos y anhelamos cada vez más su palabra, nos da esa santidad que es como el reflejo de Él en nuestras vidas. Y si, como dices, eh, tocas algo, está en el flujo de sangre, ya eso para el Señor lo considera como impuro, como maldito. Entonces, yo sí creo que son cosas que aunque a veces no la vemos, no la discutimos a diario, no la vemos en su palabra reflejada, siempre porque cada vez más nosotros cuando hacemos estudios lo hacemos siempre en la Tanakh, en el Brit Hadashah, que es el Nuevo Testamento, no nos metemos de lleno a ver esa línea, ese verso por verso en las escrituras de los primeros 5 libros que fueron dados a Moisés en el Sinaí. Y es que allí, precisamente, cuando el Señor Jesús, Jesucristo, Yeshua, nos hablaba de la Torá, de ese libro que es donde se desprendían todos los mandamientos de cómo nosotros teníamos que cumplirlos, andar rectamente delante de los ojos del Eterno para que nos fuera bien. Incluso el mismo Eterno nos dijo, si cumplen mis mandamientos, les irá bien. Y estas son las bendiciones por causa de la obediencia. Y estas son las maldiciones por causa de la desobediencia. Y hoy en día en la dispersión, por todo lo que ya sabemos que ocurrió después de la división del reino, después cuando fueron las 10 tribus destruidas, todo eso fue porque cuando el Señor le dio la ley, las instrucciones, ellos la desobedecieron. Al desobedecer eso, está todo el mundo por todas las por todas las naciones. Y es fabuloso cuando uno escudriña esto porque uno no anhela volver al Padre. Y para volver al Padre es que volvamos a cumplir y obedecer estrictamente sus mandamientos. Por eso Él también nos dice en el Nuevo Testamento se nos habla de que todavía queda un reposo para el pueblo de Dios y que no seamos como los antepasados que desobedecieron. ¿Sí? Así que era ese comentario, Miguel, muchas gracias. Vale, gracias Santiago. Y sí, realmente sí vemos, es que yo por eso no les podría decir qué hacer. Santiago ya nos dio un principio, no leer, no estudiar, bueno, si estudien, si no pueden tocar las escrituras, pues por lo menos pueden escuchar o Santiago, ahí tienes ya en ese tiempo enseñarle a tu esposa, ¿no? Pero pues es algo que les digo, yo ahí no les puedo decir cómo hacerlo porque pues realmente todavía me falta estudiar demasiado, hay cosas que todavía no comprendo y este es uno de los pasajes que para mí ha sido difícil no solo de practicarlo, sino también de entenderlo debido a, debido a todo lo que, debido a todo lo que se basa en él, ¿sí? Y por eso les digo, estudien el verso por verso si pueden de este capítulo, es Levítico 15, donde habla de las impurezas físicas, ahí no solo habla del periodo de la mujer, sino también de cuando el hombre eyacula, ¿sí? Por, ¿cómo se dice eso? Porque sí, sí, hay veces que pasa y ese también es algo que ustedes tienen que examinar, es decir, Santiago, también tienes que examinar ese verso, porque eso no solo habla de la mujer, porque casi siempre le echan las cosas es a la mujer, pero está hablando también de los dos, por eso dice impurezas físicas, ¿sí? Todo el capítulo es siempre larguito, tiene 33 versículos, pero es de estudio y también pues lleva muchas cosas, ¿no? Dime, Santiago. Levítico 15, dijiste. Sí, Levítico 15. Sí, mira, aquí me recordaban que
Dijiste algo importante, ¿no? Que los judíos no saludan a las mujeres, creo, algo así. Y Sí. eso, en el momento que dijiste eso, me dejó pensando en algo. Yo, santo, sí, es verdad, porque hay que estar en santidad. O sea, nosotros no es tema de hombre, es un tema de obediencia a la palabra. Ujú. Pero imagínate que yo voy un poco más allá y yo me digo, y cuando los hombres se saludan y ese hombre usted no sabe si vino hace unas horas atrás o el día anterior cometió adulterio, cometió pecado, anda en pecado, está con el pecado enfrente, en sus manos, y uno está saludando a, a esa persona. Sí, os digo, también es un tema, ¿no? Pero Ujú. todo esto lo digo porque me recordaban que cuando Yeshua se encontró con un leproso, en aquel tiempo, aquel que estaba enfermo, que estaba con una enfermedad, con una lepra, tenían que gritar. ¿Qué tienen que gritar? Inmundo, 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 para que la gente no se contaminara y no se le acercara, la gente se apartara. Era una manera de poder como ahora, ¿no? Como dices, no puedo estar preguntándole aquí a qué mujer está con flujo de sangre, tendría que ella gritar, estoy con flujo de sangre, estoy con flujo de sangre, para que nadie la Imagínate. salude. Pero claro, en ese tiempo se hacía con los enfermos, con los que estaban con lepra, Ajá. pero allí pasó algo maravilloso. No es que Yeshua se apartó. Él fue donde él y todo el mundo quedó atónito. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Ujú. te le acercas? No, pero es que fue a hacerle un milagro, a salvarle, decirle, tú también eres un hijo de Abraham, tú Ujú. necesitas de mí, de la salvación. Eh, Hoy quizás nosotros tomamos eso como, claro, tenemos que hacer como Yeshua, saludemos al que está en pecado, saludemos y no, oremos por ellos, oremos por ellos, tengamos de ellos misericordia. No somos Yeshua, representamos a Yeshua aquí en la tierra. Sin embargo, nosotros tenemos que buscar más la santidad y tratar de que aquellas personas pues eh, se reconcilien con el Señor y vuelvan al, al redil de las ovejas, pero no contaminarnos, porque somos carne, somos débiles, no somos el Jesucristo que hacía milagros y que nada lo podía manchar, pero nosotros somos débiles en la carne, así que también tenemos que tener cuidado de eso, ¿no? Pero Ujú. obviamente el amor dice que cubrirá multitud de pecados. Y cuando uno está lleno de ese amor por alguien que aunque haya pecado y haya hecho lo malo, o esté enfermo, es que esa santidad que te llena de ese amor, pues hará milagros. Y es ahí donde tenemos que llegar a ese nivel para poder entonces hacer esas obras que tanto anhelamos y que el Señor espera de nosotros. Ujú. Amén. Amén, exactamente, sí. Y si vemos, pues nos lleva a tratar de investigar, sí. Ahí se los dejo a colación, Solecito, te dejo de tareas, estudia Levítico 15. Y los que Sí, estamos claro. acá, porque pues definitivamente si vemos, pues hasta uno se pone a pensar, venga, si Yeshua lo tocó, porque yo no puedo tocar lo que decía Santiago, y muchos van a estar en desacuerdo a decir, venga, pero entonces, si está en periodo no puedo saludar, no puedo hacer nada, incluso se dice que no se puede tener en relaciones sexuales, que el hombre no puede eyacular así porque sí, o sea, eso de la masturbación también está mal. Todas estas cosas que no se hablan, entonces yo les digo así a calzón quitado, yo no sé si están tus niños, Santiago, qué pena con ustedes, pero son No, temas que se tienen. están viendo la Biblia aquí. Ah, sí, porque este tema siempre es pesadito y pues no quisiera pasar por la autoridad de ustedes. Pero es algo que sí se debe hablar, se debe de dar a conocer todos estos parámetros y saber qué es lo que Dios está demandando de nosotros. ¿Cómo es que yo pues puedo ser impura solo por tener el flujo de sangre? No es malo, Dios nos creó con eso, pero ¿por qué me está diciendo que es malo? ¿Por qué tengo yo que apartarme? ¿Por qué el hombre no me puede tocar? ¿Por qué cosas así por el estilo? Y todas esas son las ideas y esa es la idea que ustedes investiguen como creyentes y siempre pidiendo el discernimiento de Dios.
no sigamos todo lo que hace el pueblo judío, ¿sí? Porque pues está bien, ese es una barrera, ¿sí? Ese de no tocar a todas las mujeres, pues está bien. Sí, y está hasta la premisa para evitar ciertas circunstancias que hoy en día se da mucho acá en Occidente, ¿no? Pero pues siempre les digo, o sea, no se dejen guiar por todo lo que hace el mundo, incluso por todo lo que haga el pueblo judío. Revisen si todo lo que ellos hacen va de acuerdo a las escrituras, ¿sí? Y si nosotros lo vamos a enseñar a otras personas, lo que el pueblo judío hace, digan, esto ellos lo hacen por tradición, si tú lo quieres hacer y está esto, está bien, ¿sí? Pero revisen que todo vaya de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, que no se salga de lo que Dios dice. Y para eso, pues necesitamos tener esa ay, revelación, yo les dije otra palabra, discernimiento, ese discernimiento del cual nos habla y que incluso ya lo estudiamos también en un tema, que nosotros necesitamos pedirle discernimiento a Dios para saber qué debemos hacer en cada ocasión. Y yo creo que en este tema es crucial porque nosotros no crecimos en esa cultura, no tenemos el entendido de eso, antes para nosotros es lo más de normal, no tiene nada fuera del otro mundo. ¿Cierto? Pero pues sí necesitamos investigar qué es lo que Dios piensa acerca de eso, mirar en el hebreo qué es lo que está diciendo, mirar varios ejemplos, si hay ejemplos a lo largo de las escrituras acerca de esto y qué pasó con ellos, sí, cosas así por el estilo, porque incluso acá con la mujer de flujo, pues Yeshua hubiera podido decirle, venga, ¿y usted por qué me tocó si está maldita, qué es lo que está haciendo? Incluso le dijo, no. Antes la miró y dijo, no, yo quería saber quién fue, ¿sí? Y antes le dijo, yo no te sané, tu fe fue la que te sanó. Entonces, imagínate todas estas cositas que nosotros también tenemos que tener en cuenta, no solo lo que dice eso, sino entenderlo a la luz de lo que Yeshua estaba haciendo. Por eso les digo, no se queden solo con lo que él dijo, sino también con lo que él hizo, ¿no? Vale, entonces ahí está, hoy les dejé, ahí les dejé con hartas dudas, con hartas inquietudes. No sé si Santiago os quiera decir algo más o Roxana. Sí, sí. Ok, era solamente que cuando, bueno, mencionas de que busquemos, ahora que veo, estoy leyendo Levítico. Bueno, mira, en las naciones donde nosotros estamos tenemos una cultura que está romanizada, que viene de una influencia romana, ¿sí? Y en las naciones pues vienen muchas culturas que, que nos ha alejado totalmente de lo verdadero, de la Ajá, palabra de Dios. Eh, si nosotros queremos volver al Eterno, simplemente tenemos que obedecer su palabra, escudriñarla y obedecer. En el capítulo 15, como menciona, dice que habló Adonai con Moisés y Aarón diciéndole, o sea, él le dice, hablen a los hijos de Israel y díganles, cuando un hombre cuyo cuerpo tenga un flujo, vete para empezar con uno porque hay una lista larga, nada más voy a mencionar esto, su flujo será impuro. Esta ujú, será la impureza de su flujo. Entonces, es lo que está diciendo que cuando tengan estas cosas, flujo de sangre, flujo seminal, etcétera, es la impureza. ¿Por qué? Porque él está tratando de que todo, para que todo su pueblo eh, esté santo ante su presencia, deberían, deberían lavarse, esperar hasta la tarde para poder terminar con esa impureza. Y el tema de las relaciones y todo lo demás es porque el Señor, al ser santo, estas cosas son como tan impuras que, que Él no las soporta. Entonces, por eso que una persona tiene que estar limpio ante tu presencia. ujú. Y hoy en día, pues acá estas cosas no las vamos a poder entender bien si en realidad no hacemos un estudio profundo y con un corazón dispuesto a obedecer cada palabra que Él nos ha enviado. Shalom. Shalom. No, y sí, a eso es a lo que voy, a que tenemos que ir, digamos,
Buscando más de Dios, no les digo, ustedes no pueden hacer esto, lo otro, como les digo, no lo he estudiado a fondo como para darles un consejo acerca de esto. Lo único que les digo, estudienlo, revísenlo, detállenlo, revisen diferentes fuentes, diferentes, esto, qué dice el judaísmo con respecto a eso, qué dice Dios con respecto a eso. Si pueden, escuchen a varios rabinos, a varias personas, no se queden con uno, no se casen con uno, dicen por ahí. Véanlo en diferentes traducciones, véanlo desde el original. Utilicen las diferentes herramientas que hemos visto acá, que yo les he mostrado. Yo casi siempre no les muestro así por decirlo, sino que ya hay cosas que por lo menos acá sí han tocado, por lo menos de los papas y todo eso. Creo que yo ya lo toqué en un libro, creo que con Rosana, ¿se acuerda? Solecito, cuando estudiamos, lo toqué en un libro de los evangelios, no me acuerdo en cuál, eso sí les digo, no me acuerdo en cuál, pero vimos desde dónde venía el papado. Entonces, todo esto, les digo, examínenlo, o sea, no sé qué, yo no les puedo decir la última palabra, ¿sí? Por eso les digo, tampoco el pueblo judío tiene la última palabra, ¿quién la tiene? Dios, ¿sí? Hagan lo que Dios les dicte en su corazón, haga lo que Dios les dirija, y eso sí, siempre pidan el discernimiento de Dios para este caso, porque este caso es un poco controversial, es un caso difícil para nosotros occidentales porque no estamos acostumbrados a, como lo dijo Solecito, a no era el apapacho, y si llegan a donde los hermanos y ya no quiere saludar de abrazo y de beso, dirán, este está enojado conmigo, ahora yo qué le hice, ahora qué pasó, ¿cierto? Entonces, pues ahí es donde tenemos que mirar y que Dios sea el que nos dé el discernimiento para saber qué hacer en esos casos, ¿sí? Porque pues todo también tiene que tener un sentido en nuestras vidas, ¿listo?